estamos tan agradecidos. Fue como una oportunidad, la posibilidad de poder hacer ese trabajo, ¿no? La verdad es que es una cosa inédita, ¿no? Que nos pidan precisamente una experiencia de supervisión de trabajadores que son enfermos. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Sí, porque bueno, en España sí, cuando se habla de rehabilitación laboral, por ejemplo, de los enfermos, sí que se cuentan como todo el proceso de inserción, ¿no? Y como de acomodación del puesto de trabajo. Pero lo que sucede después de la acomodación del puesto de trabajo, sobre eso no se había, no, no habíamos leído muchas cosas, ¿no? Y de hecho, en algunos trabajos que leíamos, siempre el tipo de trabajo iba sobre la influencia de la psicopatología en la posibilidad de inserción, en la no posibilidad de inserción, lo que eso podía suponer para la psicopatología del paciente, ¿no? Además, me pareció muy significativo eso de esta sostenibilidad en el tiempo de que primero probaron la eficacia de la herramienta, como vos decías, sueldecitos menos dañados. Agregando los costes, a ver cómo se manejan con esto también. En el segundo grupo, la tarea que ellos tenían una tarea mucho más complicada que el primero. El primero era administrativo. Claro. Yo soy el modelo. Sí, sí, vamos a empezar ya. Sí, sí, sí. Venga, ya. No, ya. Estamos está Alejandro aquí, está Silvia, está Ana. Y falta, y lo que no sé es el Paloma y esta, que son los españoles que yo no sé.
Hola. A ver, nos sentamos. ¿Tú dónde te pones? Pues ponte aquí. Entonces, la primera vas a ser tú, luego continúas tú después de Ana, luego me parece que vas a ser tú porque hay unos españoles que no sé dónde están, y luego estará Elio que viene de Italia, que se conecta desde Italia. Elio, pues, que aquí. Bueno, vale, bueno, buenos días. Vamos a empezar ya porque el tiempo nos corre. Vamos con un poco de retraso. Yo voy a moderar esta mesa que tiene como tema el de momentos vitales. Bueno, solamente decir que es un honor para mí moderar una mesa con gente tan representativa, los que están en la mesa y los que están online. Para mí es un gusto y sin más preámbulo le voy a pasar la palabra a Ana Catalina Fabris, que va a presentarnos una perspectiva ética de la intervención psicosocial, situación de la juventud en Argentina. Quiero recordar a todos los de la mesa lo de los 10 minutos, porque si no es que luego no vamos a tener tiempo para hacer el grupo. Bueno. Hola a todos, a todas, a todos. Bueno, último día, chiquilla, ya se termina esto, así que muy contenta de estar acá, de que hayan abierto la propuesta. Esto no corre por los 10 minutos, de la propuesta de abrir la idea de los trabajos, así gente como más joven como yo puede mandar cosas, estas experiencias. Para mí es un honor estar acá. Así que bueno, voy a leer, obvios. Ya he visto mucha gente fallar en el intento de no leer los 10 minutos, así que vamos por acá. Les cuento mi misión del día de hoy. Como dice el título, quiero pensar junto a ustedes, traer algunas reflexiones sobre cierta situación de la juventud en Argentina y ciertas dimensiones éticas de la psicología social, una relación entre esos aspectos. Entonces, primero lo que voy a hacer es explicar o explayar esta idea de situación de la juventud en la Argentina. Una noción muy discurrida en estos últimos años es que la juventud hoy tiene que aprender a vivir con la incertidumbre. Y muchos les pasará como yo que cuando las palabras se ponen de moda, uno siente que lo van a cagar con algo, ¿no? Cuando empiezan a decirse demasiado. Por un lado es hecho que la incertidumbre es propio del vivir, que tiene que ver con algo existencial per se, pero yo creo que la incertidumbre que se pregona intenta negar o disimular ciertas fantasías más bien catastróficas que varios quizás aquí tenemos sobre cómo se va a desarrollar nuestro horizonte, cómo va a ser nuestro devenir más inmediato. Este tipo de incertidumbre se corresponde con cierta crisis, penurias, puse en el texto, económicas, con las que vivimos la generación más recientes. La organización de los trabajadores o inclusive los mismos derechos laborales vienen despojándose de su épica, de su prestigio, como quizás sí lo fueron a lo largo de todo el siglo XX. Hoy es poco frecuente que el trabajo otorgue algún tipo de identidad, que otorgue espesura, historia al sujeto. Más bien se lo asume como un simple intercambio, un recurso práctico para la subsistencia. En la mayor parte de los casos, el grueso del sueldo se va a un alquiler o a necesidades básicas, o bueno, incluso menos, por supuesto. Hay un ideal laboral del emprendedurismo también muy circulando en esta época, que va de formas más tradicionales, antiguas de la artesanía, como todos conocemos, pero hoy toman más el tinte de trabajar para compañías transnacionales, de pedidos de comida, transportes públicos, justamente transportes privados, tipo Uber, todo esto quiero decir, con lo de comidas Rappi, Globo, apuestas online, todo un tema hoy en la juventud, o contenido también erótico, pornográfico, también va ahora ya mucho por ese lado.
Ser tu propio jefe nunca fue tan fácil, pero ni tan evidentemente una forma de autoexplotación. Otros ideales que trabajé son la idea de trabajar para el exterior, ganar en dólares, laburar poco, cobrar mucho. Son muchas formas en las que nos vamos quedando más solos, más desorganizados, por lo menos si lo comparamos con los niveles de gran organización de los trabajadores que la historia argentina y rioplatense nos demostró que podemos tener. En general, se perciben muchos obstáculos para construir proyectos de vida significativos. Acá voy con otro tema, o relacionado también. Es complicado encontrar algo con lo cual comprometernos, adquirir pertenencia, aunque sí destaco como un espacio de encuentro muy eficaz entre los jóvenes. El deporte, la cultura, el feminismo, la lucha feminista fue algo que claramente aglutinó, un aglutinador muy importante, aunque hoy algunos de sus aspectos puedan estar en revisión. Algunas personas jóvenes, interiorizados en nociones históricas, nos preguntamos sobre el sentido de la juventud y su papel en la historia. ¿Le cabe hoy ser impulsor de las transformaciones de la realidad que se viven como imposibilitantes, injustas? Es verdad que una parte de la generación transita una pesada sensación de desilusión, de frustración por la política, y la posibilidad de que ésta pueda transformar algo claramente de lo que ocurre, ¿no? Que pueda ser como un transformador. También, obviamente, está el caso de la generación que no vivió un periodo en el cual este encanto fuera posible, y por lo menos, digamos, no al nivel de la experiencia que hoy asistimos en la Argentina, que genera en un sector mucho entusiasmo claramente. No soy pesimista, la moneda está en el aire para mí. Y en octubre del año pasado, con un grupo de colegas, puse colegas pero tienen muchas diferentes profesiones, hicimos un grupo para hablar de política, octubre del año pasado. En mi afán de psicóloga social tomé muchísimas notas de nuestras reuniones y todo el tiempo aparecía esta pregunta. Era una pregunta acerca de dónde cifrar la esperanza, si en el surgimiento de un líder que organiza las masas o que los movimientos colectivos hagan surgir a esos líderes. Yo anoté el líder o los procesos como una forma de hacer chiquita la pregunta, los procesos colectivos. Es un falso dilema que expresa igualmente la angustia y la urgencia por encontrar soluciones. Sumo un componente más, la dimensión psicológica. Son cada vez más frecuentes sufrimientos diagnosticados como trastornos de la organización de la personalidad, también trastornos del narcisismo, padecimientos límites, padecimientos asociados a la ansiedad social, la cantidad de memes que hay sobre soy chiquito, me da ansiedad, o sea, todo esto tiene correlato en memes totalmente, en cosas que nos hacen reír, pero también nos preocupan, y que si lo pensamos como emergentes, nos dan cuenta de algunas angustias características de una generación. Hay un punto de vacío, un sinsentido, que se vuelve un problema a la hora de encontrarnos con otros, o de construir un self consistente, integrado, profundo, o que haya habido estructuras que hayan podido también cumplir esta función y sostengan una vida. Es cada vez más difícil soportar que alguien piense en distinto sin que se presenten sensaciones o actos de violencia. Más bien se promueve la solución de soltá a esa persona que no te sirve, que no te suma, bueno, ingrese acá lo que se le venga a la cabeza. Quizás mejor encomendarse a la autoayuda, porque en este contexto, ¿quién te va a ayudar? Mejor la meritocracia, el gimnasio, la ropa, las rutinas, las dietas, skincare, bueno, todas estas cosas que siempre van cambiando, vieron, es como que se actualiza muy rápido, pero son siempre las mismas, tienen el mismo sentido. Hay un refuerzo de todo esto a través de los algoritmos de las redes sociales, donde siempre te muestran contenidos con los que estás de acuerdo, reforzando aún más lo que ya pensás. Y en la relación de lo igual con lo igual, la elaboración de ideas nuevas y distintas, imagínense, está muy dificultada. Es obvio ya a esta altura casi decir que existe una camada donde impera la fragmentación social y el individualismo. Y acá voy a hacer un acto de sinceridad, que espero que quede entre nosotros. Yo soy psicóloga, pero también psicóloga social, y esto lo digo como por suerte, porque siento que si solo tuviera las herramientas de la psicología, todo esto se me quedaría como más complicado, o puse más perdida aún, porque creo que los psicólogos sociales contamos con una técnica y un dispositivos muy pertinentes a este complejo problema. No es que tengamos las soluciones, o no todas,
pero sí nos formamos y estudiamos mucho para romper pautas estereotipadas, para solucionar o intervenir en situaciones dilemáticas que sostienen todas estas lecturas empobrecidas, distorsionadas de la realidad. En sucesivas tentativas de totalización, intentamos construir modos más complejos, modos más integrados de comprensión y conexión con la realidad. Esto implica siempre un duelo, pero también la enorme satisfacción de la creación. Uno aprende, con H, la realidad para transformarla, pero modificándose a su vez a uno mismo, y esta es quizás una parte muy importante. Ojalá se perciban las implicancias éticas de lo que estoy tratando de transmitirles. En nuestra teoría, en sus formas más prácticas de intervención, pero también teóricas, subyace y acompaña una manera de ver el mundo y una manera también de ver a los sujetos. Traigo una idea de Sartre, que es, Pichón lo cita muchas veces, no es que me esté yendo a otro tema. Cuando el sujeto se asume finito, sujeto de un tiempo histórico, excluido de cualquier eternidad, se incorpora a la conciencia la necesidad de transformar las condiciones históricas, objetivas y concretas, responsables de gran parte del sufrimiento humano que requería la ficción ilusoria para poder ser tolerada. La psicología social, tal como la plantea Pichon Rivière, se propone luchar contra los factores sociales que generan y refuerzan la enfermedad. Hay todo el tiempo en la ética de la psicología social una tensión entre una lectura multidimensional centrada en la praxis y una lectura reduccionista. Y Pichon siempre enfatizó lo multidimensional, lo heterogéneo, la movilidad de las estructuras, la policausalidad, la complejidad, en confrontación a un reduccionismo que hoy, pero bueno, hace miles de años también, cautiva a mucha gente. Voy a traer un último eje clásico de la ética, el lugar del otro. Ese otro para la psicología social no es solo uno otro porque es diferente, distinto a mí. Es también un otro necesario para transformar la realidad. Freire dice, otro junto al cual me libero, o sea, tiene algo muy similar. Es un otro que está bien, no soy yo, me constituye. Los psicólogos sociales y psicólogas sociales nos formamos para abrir y sostener espacios donde los protagonistas sean los otros. Sigo con la cuestión del otro. Creamos dispositivos que están diseñados para que las verdades más profundas y necesarias puedan ser dichas por los participantes del grupo. Por último, y para cerrar, creo que la psicología social como disciplina tiene mucho para aportar en el sentido de trabajar con estas sensaciones que vengo hablando, desilusión, frustración, incertidumbre, esta dificultad que quise traer de generar proyectos de vida consistentes, significativos para los sujetos, ansiedades, relacionarnos con un otro distinto, fragmentación, individualismo. Todos estos son emergentes de los tiempos actuales y es una de las características de la subjetividad colectiva de esta época. Yo creo que estos problemas, la psicología social ahí tiene un punto muy fresco para trabajar con los pibes. Hay que insertarse en esos espacios donde ellos están, en sus propios contextos, con la capacidad de reconocernos, los sujetos, no como meros efectos de procesos, no como meros efectos, solamente procesos económicos, políticos o inclusive lingüísticos, sino como sujetos activos, candidatos y candidatas a comprender y transformar lo que ocurre y lo que nos ocurre. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, esto es lo que se llama ajustarse perfectamente al tiempo. Bueno, pasamos a la segunda presentación, presentación de Silvia Puccini y Fernando Fábregas, aunque la va a realizar Silvia Puccini, el servicio de adolescentes a raíz de historias clínicas recientemente halladas, antecedentes prácticos y gráficos del ECRO. No, voy a seguir, porque sigo. Para que vamos a esperar un poquitito para que podamos traducir, pasar el power. Ya, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Ahí? Acá. A ver. Sí. Bueno,
Mientras empezamos con el Power, mi nombre es Silvia Puccini. Muchísimas gracias y muy contenta de estar con ustedes y participar en esta mesa. Y antes de comenzar la exposición, yo quería tomar algunas palabras de lo que dijo Ana, ¿no? Esto de la teoría de la intervención, la creación, transformar situaciones, abrir espacios dispositivos, movilidad, cambio y compromiso con la realidad. Digo, esto que bien tiene sus buenos años en las diferencias de edades, pero hay algunas de estas cosas me parece que resuenan en lo que voy a presentar. ¿Cómo? Ampliar la imagen. Ahí, no, compartir. Presentación, ¿hay presentación? Ahí estamos, muy bien. Bueno, yo vengo a presentarles un trabajo de investigación que venimos realizando con Fernando Fabris sobre el servicio adolescente a través de las historias clínicas recientemente halladas. En esta primera imagen ustedes van a ver, por un lado, las portadas de las historias clínicas halladas. Y hacia la derecha una foto del pabellón de clinoterapia, que es donde funcionó el servicio de adolescentes durante 1947 a 1948, fundada y creada por Pichón Rivière. Hoy el Hospital de la Merced es conocido como el Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de Hombres Borda. En función de esto vamos a ver los antecedentes gráficos y antecedentes de concepto que serían formulados 10 años después por Pichón Rivière. Como les decía, el servicio fue fundado en 1947 a partir de que de la detección de la falta de un lugar donde atender a los adolescentes. Hasta ese momento los adolescentes y los niños estaban todos juntos con los adultos. Ahí surge una necesidad, Pichón Rivière, una necesidad de ubicar estos adolescentes en un lugar. Y ahí crea lo que también se va a llamar Sala D y también se llamó Servicio de la Edad Juvenil. Esa letra que ustedes ven ahí es la letra de Pichón. Siguiente. Para nosotros lo significativo, primero fue el impacto de encontrar estos testimonios documentales, ¿no? Que dan cuenta del servicio y dan cuenta también del testimonio, de la historia, de la teoría que estos implican estas historias. Y también, como decía, esta necesidad de un grupo social específico que Pichón descubre. ¿Cuáles son, digamos, esto que es un testimonio documental que quizás no había aparecido en otros momentos? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son nuestras hipótesis que venimos a presentar y que venimos trabajando con Fernando? Una es que los gráficos acá encontrados en estas historias clínicas, elaborados por supuesto por Pichón Rivière, son la anticipación de conceptos, ideas que serán formuladas años después. Estos conceptos se encuentran en la idea de portavoz, de verticalidad y horizontalidad, y el esquema de vertical de cono y vertido. Para esto vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las características del servicio? Primero, el primer servicio adolescente en la Argentina, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, hemos investigado, tenemos información. También habla de una comprensión dinámica de la patología, sentido de los síntomas que se leían de una perspectiva bibliográfica, interaccional y contextual, ¿no? Y lo otro, el trabajo en equipo, al modo de un servicio funcional, en donde se veía la relación entre los pacientes y los médicos, en un vínculo cercano, en un grupo de trabajo, en lo que sería después jornadas de trabajo durante todo un día entre pacientes, enfermeros y médicos. También, y esto bueno, seguramente Alejandro sabrá, la experiencia con grupos familiares,
Pichon-Rivière, recordemos, fue el que inició en este campo en Argentina el trabajo en terapia familiar. La formación de pacientes entre los enfermeros, entre los propios pacientes, y también la experiencia, bueno, de todo lo que será después la base de la técnica del grupo operativo y la formación de enfermeros en psiquiatría. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué novedades nos traen estas historias clínicas, ¿no? Fundamentalmente, pasamos a la siguiente. Fundamentalmente, el uso de técnicas. Perdón, me falta esto, parte del servicio antes de pasar a las historias clínicas. Se constata el uso de técnicas biológicas desde una perspectiva humanista, situacional, dinámica, estratégica, ¿no? A diferencia de otras técnicas o otras formas de psiquiatría que se establecían hasta ese momento. Allí, bueno, decía, formamos enfermeros y una vez a la semana equipo de 30 profesionales que pasaban todo el día en una comunidad terapéutica hablando sobre la situación del servicio. Ahora sí, a la siguiente. ¿Qué novedades nos aportan las historias clínicas? Fundamentalmente los gráficos, que anticipan ideas claves de la teoría que surgió pocos años después, evidencia de una actividad clínica y humanística de las técnicas biológicas, uso de criterio de una psiquiatría dinámica que anticipa una psiquiatría y psicología social, criterios dinámicos y psicopatológicos que después serán mencionados con el tema del principio de movilidad de las estructuras. Nosotros hicimos una selección de uno de estos aspectos para poderlos presentar en 10 minutos en este espacio y que también nos parecía uno de los aspectos más importantes que descubrimos en esta investigación. Y vamos al siguiente. Bueno, estas aparecían en todas las historias clínicas. Como ustedes verán, hay dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, donde se expresa todos los datos del paciente. Se recopila todos los datos personales de ese paciente a través de este esquema gráfico. En la parte horizontal están todos los datos de la historia familiar, tíos, padres, hermanos, edades, casados, en este caso de este paciente si había madrastra o padrastro. Y a través de la parte vertical, por medio de 3 líneas que se abren en abanico, los hechos evolutivos correspondientes a la historia de ese paciente. No se ve mucho y aparte la letra Pichon era media compleja, pero por un lado tenemos la historia escolar, en el medio los aspectos evolutivos de enuresis, ingestas frecuentes, caídas de un camión, bueno, y después pacientes que se lastimaba la cabeza frecuentemente. Y hacia el otro sector tenemos características de personalidad, poco cariñoso, retraído, miedoso, agresivo, a 14 años celoso con su hermano. Este cruce entre lo vertical y lo horizontal, es para nosotros anticipo de la imagen del cono en las 2 líneas que abarca. Y como venimos diciendo, anticipa el concepto de la relación entre lo vertical y lo horizontal, que se resuelve en el concepto de portavoz. Vamos. Bueno, Pichon-Rivière en 1966 nos escribe, para mí, y hace más de 20 años que lo vengo sosteniendo, el enfermo mental es el portador de la ansiedad y los conflictos del grupo inmediato, es decir, del grupo familiar. Para nosotros, y esto ya un poco cerrando el trabajo, vamos a la siguiente, este testimonio documental, estas historias clínicas, estos gráficos que hemos investigado y descubierto, sumado a otras investigaciones sobre el servicio de adolescentes, realizado por Fabris en 2007, dan evidencias empíricas acerca de la afirmación que realizaba Pichon-Rivière en el artículo Praxis y Psiquiatría. O sea, ya 20 años atrás,
ya sostenía en su práctica, en las historias clínicas, muchos de los conceptos que después él va a escribir más tardíamente, ¿no? Entonces lo que ponemos el acento es que este esquema gráfico es un modo de resumen de los datos del desarrollo evolutivo del paciente, incluidas las características de su grupo familiar, constituye un adelanto en el sentido de código gráfico e intuitivo del concepto de portavoz, cuya formulación significó considerar el entrecruce de lo vertical y lo horizontal del grupo, anticipándose también al esquema que después llamaríamos vector del cono invertido. Bueno, muchas gracias y esto es lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Sí, cumplió perfectamente. Muy interesante. Bueno, comunicaros, antes de dar paso a Alejandro, que me han dicho que la presentación, concretamente la de vinculando conceptos en la experiencia institucional de Amparo Bastos, Pilar González, Marcelina Llano y Alicia Montserrat, se realizó ayer. Entonces, bueno, porque Alicia creo que tenía que viajar a España y entonces, lo cual quiere decir que podemos ir un poco más tranquilos en relación con el tiempo. Pero te voy a marcar de cerca, porque luego tenemos que tener grupo, que es lo que me parece que también es muy importante. Bueno, pues Alejandro Scherzer va a presentarnos una presentación que se llama Infancias, Adolescencias y Familias. Tienes 10 minutos. Por ahora. Ay, perdón. Bueno, Dios existe, parece. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible y es un trabajo muy extenso que lo ayorné. Yo tengo bastante experiencia en trabajo con adolescentes, no tanto en los últimos 10 años que sigo viendo adolescentes a nivel privado, pero trabajé muchos años en un servicio de psiquiatría infantil del Uruguay. Y la experiencia que les voy a mostrar es un poco un resumen de un relato que he hecho en un fórum panamericano de la adolescencia de hace unos años, y me pareció muy pertinente ayornar ese trabajo y traerlo acá, porque tuve una cantidad de experiencias al respecto que me parecía significativas traerlas aquí a nivel institucional. Y lo titulo el trabajo, ahora lo voy a decir como lo titulo, pero me pareció interesantísimo. No sé, hay que creer a veces en el azar, o no sé en qué, que justamente un trabajo como el que plantean las compañeras en primer lugar, un segundo trabajo que se acerca a Pichon-Rivière y este que está totalmente jugado a nivel de Pichon-Rivière y desarrollos posteriores. Se llama La adolescencia como proceso de aprendizaje grupal familiar. En salud, en educación, en entidades públicas y privadas aparece este emergente sistemáticamente. Doctor, no lo entendemos, no sabemos qué hacer con él, ella o ellos. Adolescente, ustedes no me entienden, no saben en la que estoy, me drogo, sí, para salir de acá. Si tuviera trabajo me voy de esta casa, solo piensan que esté todo ordenado aquí y yo no sé qué hacer con mi vida. Esto sistemáticamente, en algún momento de las terapias con adolescentes aparece, a nivel hospitalario y a nivel privado. Dada la subordinación legal y económica de los adolescentes a sus figuras parentales o a quienes los representan, este emergente y analizador aparece en todas las actividades asistenciales públicas y privadas que hemos realizado. No tenemos casuística precisa, pero en la clase socioeconómica muy baja
salvo el tipo de limpieza de la casa que consideremos, la situación es análoga. Por lo tanto, hay que disponer de un dispositivo asistencial que contemple y aborde al grupo familiar con estrategias y técnicas propias del ECRO y que varios de nosotros ya hemos desarrollado. O sea, terapia familiar, terapias combinadas, en las distintas modalidades, que no me quiero extender porque he escrito un libro sobre eso, sobre terapias combinadas. Hay 3 situaciones singulares a las que quiero referirme. Estoy mirando el reloj. La terapia familiar en un servicio hospitalario de psiquiatría infantil, que he dirigido durante unos años, una experiencia realizada ya hace unos años. Se trata, este caso que voy a exponer, de una adolescente de 15 años, casada legalmente con un soldado de 18 años que consultó al servicio de psiquiatría infantil por trastornos del sueño de su bebita de 4 meses, producto de una tensa situación familiar. La indicación, obviamente, era de una terapia de pareja y o familiar, con la eventual participación de la abuela de la bebita, que era la dueña de la casa donde convivían, y que no pudo realizarse porque él, de 18 años, no podía atenderse en el servicio de psiquiatría infantil por ser mayor de edad, y ella no podía concurrir al servicio de las Fuerzas Armadas, él era soldado, por su edad cronológica, menor de edad para la ley y para la reglamentación del servicio de psiquiatría infantil, de psiquiatría del Hospital Militar. La situación legal en torno a la edad permitida para ingresar a un servicio de salud sigue incambiada al día de hoy. Estoy tratando de saltear. Segunda experiencia. Tiene que saltear ya como 4 hojas. Durante la dictadura, yo estaba proscripto y me llama el jefe del servicio de psiquiatría infantil y me dice que quiere hacer grupos de padres en el hospital. Y yo le digo, imposible, yo no puedo aparecerme ahí. Yo me hago responsable. Si viene la policía o los militares a pasar revista, que pasaban lista todos los días, a ver quiénes estaban, yo te aviso y vos te vas por la otra puerta. Y dije, bueno, si él se la juega así, me la voy a jugar yo también. Y había que armar un equipo. Ninguno de los técnicos del servicio, de los psicólogos del servicio, sabía nada de grupo. Todos venían de formaciones individuales. Hicimos 1 año de formación en grupo para trabajar con grupos de padres. Lo hicimos, se aprendió, hicimos varios grupos de padres de 6 sesiones con los padres de los niños que los psiquiatras infantiles nos derivaban al equipo de trabajo con padres. Nosotros no conocíamos a los niños, no vimos nunca a los niños, veíamos solo a los padres, en grupo multifamiliar. Multifamiliar se llama ahora, nosotros tuvimos que llamar de otra manera en esa época, pero es lo mismo. Todos los niños mejoraron con los grupos de padres, todos. La condición que pusimos era sin medicación. Los psiquiatras infantiles no podían medicar a esos niños. Mejoraron todos. Y los psiquiatras infantiles no tenían idea de por qué mejoraron. Y al mismo tiempo nunca se pudo hacer un ateneo conjunto con los psiquiatras a ver qué pasaba, qué había sucedido, qué magia tenían los grupos de padres que los psiquiatras infantiles no podían mejorar a esos chicos, y en cambio nosotros con 6 sesiones de grupos de padres, donde aparecía de todo, y que fue interesantísimo la formación en grupo, sobre grupos, de gente que venía de una formación individual. Tercera experiencia.
está vinculada a un grupo multifamiliar en una institución barrial implicada y vinculada a una murga del Carnaval Mayor de Montevideo, Aracalacana. Aracalacana, desde 1988 a 1992, instaló la Casa de Aracalacana, sede de la cultura popular. Una utopía perdurable, así se llamaba. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque quiero ser esta vez preciso. Tengo todavía, ¿no? Sí. En 1988, para los que no están al tanto por ser extranjeros, hacía 3 años que había advenido la democracia a Uruguay. O sea, estuvimos en dictadura, en el 85 y la democracia. Y había todavía represión, obviamente. Y más en el carnaval, había todavía censura en los textos y represión. Yo veo una murga que se llama Aracalacana, una de las murgas más importantes de aquel momento, ahora está un poco venida menos, pero era la murga, junto con otras 3, que era una murga militante, que además ayudaba y sostenía a las ocupaciones fabriles, gremios que necesitaban aportes económicos, y ahí va Aracalacana. Hizo una retirada que a mí hasta el día de hoy me conmueve. La pasamos incluso en Argentina, en unas jornadas en la APSRA. Aracalacana estaba vestida de blandengues, eso eran la Guardia de Artigas. O sea, para el carnaval eso no puede ser, está prohibido. Entonces le cambiaron 2 botones para que los policías y la censura no censuraran ese vestuario. Y estaban de guantes blancos, y la retirada final, la despedida del público de esa actuación, terminaba estaban todos vestidos de blandengues y terminaba con una estrofa. Decía: ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? Y estaban todos de frente al público, así, y decía: tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? Y del blanco pasaban al rojo. Era una cosa conmovedora, además con una fuerza en el canto y un recitado donde el fusil de tu conciencia te dirá, bueno, alucinante. Yo quedé maravillado, dije, yo quiero hacer algo con esta gente. Así intuitivamente me salió. Y averigué el teléfono, llamo al teléfono del director y me dice la señora: no está en la casa. ¿En qué casa? Están abriendo una casa ¿por qué no se va hasta allá? Y fui a la casa de Aracalacana, que la estaban pintando los murguistas, que para mí era como estar cerca, no sé, Messi, no sé, Suárez. Los que yo veía en el escenario estaban ahí pintando la pared, y Catusa, le digo: mire, mucho gusto, yo soy fulano de tal, mire, me enteré que están haciendo, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer una casa de cultura acá. ¿Cómo me gustaría participar? Le digo: ¿cómo no? Me dice. Le digo: mire, yo soy psicólogo, en ese momento era director de la Escuela de Psicología, porque todavía no era facultad. Digo: que yo quiero ayudar acá. ¿Cómo no? ¿Qué puedo hacer? Lo que quiera. ¿Cómo? Lo que quiera. Bueno, quiero hacer un servicio de atención psicológica gratuito para la población. Vamos arriba. Hicimos un servicio de atención gratuita a la población y recluté 4 psicólogas piolas, militantes, que yo las había supervisado en una época, y trabajamos 4 años en un servicio de atención psicológica a la población que fue alucinante, gratuito. Y una de las cuestiones que planteamos en esa casa, que había de todo: un museo del carnaval, ensayaba la murga, había talleres de música, talleres de percusión, talleres de pintura. Era una experiencia barrial alucinante y gratuita. La cuota de inscripción de cada uno era el equivalente a $1, que la mitad de los socios no pagaban. Y se chupaban en la cantina $10, pero $1 no pagaban para la cuota de inscripción. Pero asumimos que eso debería ser así. Y ahí instalamos un grupo multifamiliar.
pero con una característica, a diferencia del grupo del hospital, con niños presentes. O sea, los niños entraban y salían del grupo cuando querían. O sea, revoloteaban por toda la institución, tocaban todos los tambores y entraban en el grupo, miraban de qué pasaba, se sentaban un rato y se iban, escuchaban y se iban. Hicimos un grupo multifamiliar y fue también con la misma característica que la del hospital. Ahí se lo coordinaba yo supervisaba el equipo psicológico de todas las actividades de la casa, pero especialmente era el coordinador de los grupos multifamiliares, en experiencias también breves, de 6 sesiones, con niños presentes, y el resultado con los adolescentes fue increíble, porque venían los adolescentes, estaban presentes con los padres, no obligatoriamente, los que querían. Evitamos varios suicidios y ayudamos a 3 padres no quiero decir padre y madre, 2 que venían del exilio y que trajeron en ese momento a sus hijos, adolescentes, y que la verdad que no tenían formación, llegaban al Uruguay del exilio, estaban más perdidos que no sé. Ese grupo los apoyó, además fundamentaban desde el punto de vista marxista lo que era esto, y decían, a mí lo que el PIT-CNT, militantes de Prima que se tuvieron que ir, a mí lo que el PIT-CNT es la gremial de trabajadores para los extranjeros, no me enseñó es qué hacer en mi casa con mis hijos y mi familia. Y esto lo estoy aprendiendo acá, en la casa de una murga, de una murga militante, comprometida. Y bueno, quería traerles esas 3 experiencias y no sé cómo estoy de tiempo, si estoy antes, ya me deja. Bueno, 1 minuto de concesión me parece fantástico. Y bueno, lo que cierro, también tenemos experiencias en el trabajo con adolescentes, con grupos en escuelas de padres, de colegios privados, de colegios públicos, y en los servicios asistenciales, donde después que nos fuimos nosotros digo, llamémosle psicólogos sociales, grupalistas, como quieran, no hubo más experiencias en terapia familiar en este momento en Uruguay, en el servicio de psiquiatría infantil. No se hace más terapia familiar, la hicimos nosotros en aquel momento y nunca más. No se hace ningún tipo de abordaje con grupos multifamiliares, lo juntan cada tanto, pero no tienen una concepción sobre grupo, no tienen. Psiquiatría infantil no tiene una concepción sobre grupo, y cómo funciona un grupo, lo hacen intuitivamente, que a veces sirve, cuidado, a veces sirve. Uno si se queda callado y lo deja al grupo funcionar autogestivamente, cuidado. A veces somos los psicólogos o los psiquiatras, bueno, los psiquiatras no saben nada de esto, los psicólogos sociales, y claro, no saben nada. No lo digo con total falta de respeto a propósito. Yo, si les he propuesto, yo fui psiquiatra infantil del CASMO. El CASMO es, para los uruguayos, una de las instituciones más importantes de asistencia médica colectivizada. Fui psiquiatra infantil y psicólogo infantil del CASMO. Les hice una propuesta de trabajar con familia que les salía mejor, más barato y más eficaz. Por el precio de una orden venían 3 o 4 integrantes familiares. Dijeron que no, que había que seguir como estaban. Bueno, así están, casi fundiéndose además. Pero yo me fui de ahí, obviamente. Quería traerles estas 3 experiencias que me pareció interesante y intuitivamente, además, cuando escuchaba a Anita y a Silvia plantear el tema y después ver que me levantaba en el centro que como Pillón ya empezaba a incluir a la familia, o sea, una visión desde el lugar preponderantemente de lectura de la juventud, otro de los principios de Pillón, y esto que es Pillón desplegado en varios lugares, en lugares públicos, en lugares privados. Me pareció que tal vez estaría bueno compartirlo hoy acá con todos nosotros. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. ¿Puedo decir una? Fue como el reclamo de la necesidad del antecedente histórico y no la actualidad. Estuvo como ¿Se me escuchó? Sí. Se me cayó un vasito. Ah, bueno. No, Ya. Bien. Vale, vale. Bueno, vamos a terminar las presentaciones con la presentación de Lucía Valello y Raffaele Fischetti, que nos van a hablar del grupo familiar de Enrique Pichón Rivière al psicoanálisis operativo. Es una intervención online. Cuando queráis, Lucía y Rafael. Elio. Vale. Antes de todos, queremos saludar a todos y lo dijimos ahora y ayer también, che lo sentiamo, ci dispiace, lo siento, no estar presente en la situación que pueden vivir todos los que están presentes ahí, en el Congreso. Bene, allora, voy a leer del grupo familiar de Enrique Pichón Rivière al psicoanálisis operativo. Del trabajo enviado anteriormente, queremos centrarnos sobre la transformación del sujeto producido de Pichón Rivière en el sujeto colectivo de Armando Bauleo. Sobre esta transformación hemos trabajado en los últimos años mucho en nuestra clínica, en la clínica. Al final del artículo enviado hay una primera entrevista familiar en la que mostramos una familia que tiene un modo, que digamos grupal, un modo grupal de funcionar. Podemos decir que el artículo tiene múltiples inicios que se articulan y se cruzan entre sí. Un primer inicio trata la cuestión de la búsqueda de conexiones entre individuo y sociedad en Freud y en Pichón Rivière. Desde el principio, Freud nos introduce dentro de un juego de lo cotidiano familiar, pero cuando teoriza, todo queda como cerrado dentro de un individuo solo y aislado que no espera respuestas. En cambio, lo que Freud hace, tiene que ver con el dispositivo que inventa. Adelantando a su tiempo, Freud se incluye a sí mismo en el dispositivo y desde ahí espera la transferencia de sus pacientes y observa su contratransferencia sin saber exactamente qué pensar al respecto. No se puede comprender el pensamiento de Pichón Rivière si no se ven los esfuerzos que hace, no para alejarse del psicoanálisis, sino para abrir el pensamiento teórico de Freud, el invento de la noción de vínculo a 4 vías, de la noción de emergente, teoría del depósito, teoría de los ámbitos, y rompe el problema del aislamiento y disociación entre individuo, grupo y familia, y permiten ver aquellos nexos que dijimos antes. Con Pichón podemos decir que nunca vemos el objeto en sí. Para Pichón no existe un objeto y una realidad externa objetiva. Nuestro objeto es siempre una relación.
Un segundo inicio pone en primer plano la articulación que Pichon-Rivière hace entre poesía y ciencia. El enigmático de la poesía abre a Pichon-Rivière el camino a una nueva forma de pensar sobre uno que es un otro, como decía Rimbaud. La poesía que se encuentra al inicio del prólogo del proceso grupal, que siempre ha sido conectada con su idea de reflexión de base y de elaboración del duelo, con las aperturas de los antiguos féretros solitarios, parece remitir a una estrategia del descubrimiento que plantea la emergencia de una nueva vitalidad desde lo oscuro, el mágico y en la continuidad entre sueño y vigilia, veglia. En un tercer inicio nos adentramos en el vínculo con la psicosis que trabaja Pichon-Rivière en los años 50. Herbert Rosenfeld critica a Pichon-Rivière por no mostrar su propio enfoque clínico cuando habla de esquizofrenia. De hecho, parece que Rosenfeld lucha por ver que Pichon-Rivière se mueve dentro de la ruptura de una metafísica que presuponía una definición de la enfermedad objetificándola en el paciente. Esa metafísica está en la base de la disociación entre individuo y sociedad. Para Pichon-Rivière, la definición de enfermedad mental es el efecto de una organización del pensamiento que los psiquiatras tienen en su modo de observar. Cada definición siempre incluye una relación dentro de la cual se incluye el propio terapeuta y donde sus respuestas contratransferenciales se convierten en recursos. Pichon-Rivière quiere construir una psicopatología situada fuera de un determinado tipo de organización del pensamiento sobre la enfermedad. Quiere pensar en una psicopatología a partir de las vicisitudes de la vida cotidiana, de la dramática. Politzer, Bleger y otros, de la cual Freud se había alejado, asumiendo la clasificación de Kraepelin. Cuando Pichon dice que la enfermedad surge en la vida diaria, en lo cotidiano, nos dice que prestemos atención a la relación que existe entre el contexto comunitario, institucional, familiar y grupal. Esta mirada suya irá mostrando gradualmente cuánto del juego colectivo emerge desplazado y condensado en la producción psicótica. Cuarto inicio, cuando Pichon-Rivière debe definir el estado del hombre en el ámbito de las relaciones interpersonales, habla de un sujeto producido. Su idea es que el individuo es el producto de una determinada situación social. Aunque Pichon-Rivière intenta escapar del solipsiquismo, en su idea de sujeto producido permanece una idea individualista, porque el contexto en esta idea preexiste al sujeto. Cuando Armando Bauleo pone al grupo como sujeto, la persona se convierte en sujeto colectivo. El sujeto irá emergiendo gradualmente del colectivo en el proceso de diferenciación. Con esta transformación, el grupo
deja de ser un conjunto de personas que se juntan para realizar una tarea. Tanto la tarea como el grupo y los integrantes se vuelven subjetivos durante el desarrollo del propio proceso grupal. A medida que se sale de un grupo, se entra en un grupo. Por esto, no se trata de juntar, sino de desjuntar, diferenciar, sería diferenciar. En el proceso hay idas y vueltas entre los sujetos, el grupo y la tarea, con el coordinador y con la institución. Es este modo de conceptualizar el desarrollo que nos hace pensar, que nos hace hablar de producción de subjetividad. ¿Viene? ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Lucía, Elio. Os agradecemos, creo que todos muy personalmente, la lectura en castellano, que por cierto lo has hecho estupendamente. Y bueno, había pensado la posibilidad de al menos dejar 10 minutos para preguntas. Bueno, me parece que los temas que se han expuesto en la mesa son de la suficiente importancia como para, bueno, como para poder esbozar algunas preguntas, y luego, bueno, nosotros nos juntamos en grupo, la gente que está online se juntará en grupo, pero bueno, la posibilidad también, además teniendo en cuenta las presentaciones de aquí y la gente de fuera, pues, ¿os parece? Pues 10 minutos tenemos para preguntas. Son las 11:10, pues hasta las 11:20. Yo tendría una pregunta. ¿Puedo o no? Bueno, no se entendí nada. Hola, bueno, primero de todo no he escuchado todas las relaciones, pero agradeceros vuestro esfuerzo y seguramente la calidad. No, quería preguntar a Alejandro, que contaba cómo él, con todos los dispositivos que pudo poner en juego, tuvo efectos y resultados terapéuticos fantásticos, ¿no? Lo que venimos diciendo todos los días, cómo el grupo tiene esa productividad y esa, como decir, pues capacidad, ¿no?, de sanar, incluso decían por ahí algunos, o de recuperar muchas cosas, de ser terapéutico directamente. Entonces, yo te quería preguntar si cuando tú lo dejaste, luego no se hizo más porque no querían, por una cuestión ideológica, o porque no sabían hacerlo. Ambas. Perfecto. Me has contestado. Porque efectivamente el grupo creo que se teme mucho, por lo menos en España, en mi experiencia, cuando hablas de grupo dicen, no, déjalo, déjalo. Gracias. Hoy día, como han hecho tanto Anita como Alex, preguntas breves y respuestas breves, ya que tenemos tan pocos minutos. ¿Tú? ¿Quieres decir algo más? Vale. Anche questo, secondo me, che la domanda qua. Alejandro, nosotros con las chicas estamos justo haciendo nuestra práctica profesionalizante en un grupo donde la mayoría son madres de la comunidad boliviana que están a cargo de un merendero. Y cuando empezamos en el encuentro, en el taller, nos dimos cuenta que iban los niños y las niñas. Y entonces es un tema que todavía no lográbamos resolver. Y ahora escuchándote nos ilumina esta idea de repensar, porque íbamos pensando en,
bueno, tenemos que pensar algo distinto para que los niños se entretengan mientras trabajamos con los padres o las madres. Y bueno, queríamos como consultarte esto, ¿qué nos recomendás hacer frente a esta idea? Sí, está buenísima la experiencia. Y yo ahí plantearía que los niños, poner mesas, papel, crayolas, lápices, que dibujen y pinten. Porque es una forma de que están ocupados, los padres pueden hablar, ellos pueden escuchar, ellos los que tienen posibilidad de hablar, hablarán. Se les puede preguntar después qué dibujaron, qué es, porque seguramente que tiene que ver con la dinámica de lo que está aconteciendo. Y a partir de ahí, bueno, lo que aparezca y coordinarlo. Se me ocurre esa respuesta. No sé si te responde. Sí, sobre todo, sabes que muy, no sé cómo se llama ahí, nosotros lo llamamos crayolas. Crayones, sí, mucho papel, incluso no solo hojas grandes también, para que puedan haber dibujos colectivos. Y después lo trabajan con los padres, interpretativamente. Hay una pregunta de Violeta para Lucía Valelo. Querría que pudiese explicar un poco más la diferencia entre sujeto productivo o producido y sujeto colectivo. Creo que, rispondi tú. Yo creo que viendo la viñeta que y está en el artículo, se ve un modo de funcionamiento grupal de funcionar. Es en este modo grupal de funcionar, no hay individuos, sino exactamente un modo grupal de funcionar. Poniendo el grupo como sujeto, nos podemos ver e intervenir sobre este modo de funcionar. No sé si... Que es fusional. Que es fusional, es un modo de funcionar que es fusional, en el sentido de que el papá no está presente, pero no habla. La mamá y la hija lo tienen ausente, no lo hacen hablar, pero él lo toma. Se ve todo este movimiento grupal, digamos, modo que es fusional, es un modo fusional de funcionar, donde no está individuos discriminados, diferenciados entre sí. Sí. Otra pregunta del chat y pasamos. ¿O alternamos? Sí, me parece importante, preciosas las experiencias que trajo Alejandro. Además pensaba esto de Latinoamérica, que como no tenemos instituidos muy rígidos, tiene una libertad, porque a quién se le hubiera ocurrido hacer en una casa de murga, ¿no? O sea, no hay instituidos tan establecidos, lo sufrimos también, ¿no? Pero da esta libertad. Pero pensaba en el grupo de mujeres bolivianas del merendero, ¿no? Yo pensaba, habría que ver cuál es la tarea, porque si la tarea es del merendero organizacional, si la tarea es de mujeres, porque puede ser, las mujeres bolivianas necesitan un espacio para plantear que el marido le pega, o que la sobrecarga, o que la acosa laboralmente, y por supuesto tiene el beneficio secundario de que están los chicos, pero me parece que da la medida de cuán aislados tienen que estar los chicos, y son problemas de mujeres, porque en una experiencia que tuve, teníamos dentro del equipo había un varón, el único varón, había un varón que tocaba la guitarra. Entonces se puso a tocar la guitarra y los chicos se fueron como si fuera el flautista de Hamelin, y fascinados. Y además fue muy importante
que apareciera un hombre cuidando a los chicos y entreteniendo a los chicos. Una mujer siempre tenía que irse temprano para buscar a su hijo a la escuela. Y en las últimas reuniones empezó a quedarse. Y el equipo le dice, pero no tenías que irte a buscar a tu hijo. No, dice, ahora va mi marido. Y creemos que es esa transferencia, digamos, con un hombre que cuida, ¿no?, a los chicos y que se queda con los chicos. Bueno, quería aportar eso. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Es una pregunta de Loredana que se la hace a Alejandro. Dos, en realidad, en una. Alejandro, ¿no siempre el emergente señala una situación nueva? Está en italiano y yo no soy italiano, así que traduzco. Y pregunta si en el multifamiliar, ¿qué pasa con el secreto profesional? ¿Secreto profesional en qué sentido? Tendríamos que dialogar. Secreto profesional y secreto profesional. ¿Cómo que pasa? No hay misterio. Ah, pero profesional. No, entonces secreto grupal, es otra historia. Está mal hecha la pregunta. No, dice Alex, Mira. aclara, después dice, y el secreto familiar en general. Dice, en nuestra experiencia han sido críticos y difíciles en el trabajo con lo multifamiliar. Sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema del multifamiliar, que tiene auge en muchos lugares del mundo. Yo no soy muy enamorado del grupo multifamiliar, se lo tengo que decir. Yo prefiero trabajar con grupo familiar y grupo familiar ampliado, pero de la familia, llamémosle, del grupo de pertenencia, incluso transgeneracional, pero de esa familia, porque yo tengo un trabajo que creo que dilucida bastante bien el tema, que la familia, y lo discutíamos con Bauleo mucho hasta que me dio la razón, la familia es un tipo particular de grupo, no es cualquier grupo, es particular. No, me decía Armando, son todos iguales los grupos, en la discusión esa, no sé, claro que no son todos iguales, pero digo, en la estructura, no, es un grupo particular porque primero hay herencia, segundo hay descendencia, tercero hay ideología familiar. Y podemos seguir. Hay negocios familiares. Está el entierro de un ser querido, que es un grupo común, no lo tiene. Hay dinero en juego. Entonces, los grupos multifamiliares que yo trabajé y apoyo, tienen sus limitaciones. Y que son estas. Estos temas son las limitaciones, no es el grupo, son los temas a tratar en esos grupos, que son muy difíciles de abordar. Habrá quienes lo pueden hacer. Yo creo que hay cosas temas que no aparecen en los grupos multifamiliares, porque son secretos familiares además, de esa familia, y transgeneracionales, no solo secretos, hay secretos transgeneracionales, y que se pueden dilucidar y descubrir y trabajar en una terapia familiar, pero no en un grupo multifamiliar. Con todo, yo creo en los beneficios de un grupo multifamiliar para otro tipo de abordajes. Una última pregunta que habían pedido un comentario. Por favor, rápido y acabamos. Sí. Coincido con Alex y quería comentar una experiencia, porque el problema es que la multifamiliar es la constitución de un grupo de distintas familias que le falta tarea específica.
y como si fuera un grupo terapéutico multifamiliar, se diluye la tarea. Salvo que sea, y tengo la experiencia supervisando en el Hospital de Niños en Buenos Aires, donde era un grupo familiar con objetivos determinados, que era cómo poder resolver la relación de dependencia absoluta, winnicottianos eran, hacia una salida hacia la independencia, una tendencia a la independencia. Entonces veían 3 niveles: un primer nivel de sometimiento, que los chicos se sentaban al lado de los padres y no hablaban, eran hablados por los padres; un segundo donde se mataban, en general se sentaban enfrente; y un tercero donde podían dialogar. Eran acotados en el tiempo, y este grupo multifamiliar como constitución, tuve toda una discusión porque lo llamaban multifamiliar. Yo decía, multifamiliar no, es de confrontación generacional, que esa es la tarea de ese grupo. O sea, si tienen tarea específica y duración específica, funcionan. Si es simplemente vengan a resolver sus problemas, tenés toda la razón del mundo, Alex. ¿Se entiende? Bueno, muchas gracias. Vamos a... Seguramente ahora vamos a trabajar en grupo operativo, ¿verdad? Sí, sí. No, porque somos 50, la idea es que nos dividamos en 2 grupos. Acá hay otro salón al costado, o sea que 25 por acá, 25 por allá. Okay. Y bueno, para poder trabajar un poco más es necesario levantar la voz. Si metemos 2 grupos acá adentro, no vamos a... Yo voy a estar de coordinador y Federico de observador en un grupo, el otro grupo no sé quién lo va a trabajar. Tenemos que elegir un coordinador para el otro grupo. ¿Quién se anima? Bueno. Una cosita, tenemos tiempo. El tiempo es hasta las 12:30. A las 12:30 tenemos que empezar la asamblea, ¿tá?